Hola, muy buenas, operadores, aspirantes. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023 y vamos a trabajar un poquito en directo, que me lo habéis pedido alguna vez. Estamos ante DAX, gráfico de 5 minutos. Vemos este ciclo rosa que se ha formado y vamos a ver un poquito a fondo cómo hemos intentado trabajar de momento y cómo estamos ahora mismo pensando. Bien, como siempre, cuando el precio entra en una zona, nosotros empezamos a pensar ya en la triple pauta de pauta 1, pauta 2, y como siempre, en el momento en que se nos activa en este punto la pauta 3, ya pensamos en el engaño, o lo que es lo mismo, en el 161 de esa posible pauta 3. Y vamos trazando con nuestro FIBO. Trazamos con nuestro FIBO a lo largo de esta pauta 2. Pauta 2, que como veis, inició aquí la pauta 3 y posteriormente pinchó en dos ocasiones la pauta 2 por abajo, pero no llegó al menos 38, por tanto este patrón no se ha desactivado. Este patrón ha tomado validez en el 161, que fue justamente donde se giró e inició, como veis, toda esta caída. Bien, caída que hemos intentado, como siempre, aprovechar. Vamos a ver en pantalla lo que hemos intentado hacer, tal cual os lo he contado. Estos dos cortos en concreto del DAX. Y como veis, no siempre salen las cosas. La entrada ha sido perfecta, lo que decimos siempre, una entrada que es lo que vale, pues verdaderamente poco. La entrada de suerte ha sido buena, ha sido impecable, de hecho ha llegado a tirar el precio a nuestro favor, pues 62 puntos de DAX, nada mal, ha llegado a tirar a nuestro favor, de tal manera que eso sí, hemos ajustado los stops, con lo cual el riesgo prácticamente ha quedado reducido a nada, pero el precio ha venido a sacarnos. Bueno, esto ocurre muchas veces con nuestro tipo de operativa y debemos de tenerlo asumido, es decir, lo que no podemos pensar cuando estamos recién entrados en una posición es en ganancias. Lo único que podemos pensar es en pérdidas y mantener la protección de esas pérdidas, que es lo que hemos hecho. Bien, ¿qué es lo que estaríamos esperando ahora? Bueno, pues en este ciclo de 5 minutos que el precio ha llegado por primera vez y lo ha trabajado, sí que es cierto que en una segunda ocasión el precio ha bajado a su 38,2 y por tanto ahora mismo ha vuelto a entrar a zona y estaríamos hablando de que es un segundo trabajo en zona, tal cual está definido en la metodología de Joaquín. Bien, vamos a quitar ya todo esto porque todo esto ya no nos vale. Y ahora podríamos estar esperando pues dos cosas. Una, volver a iniciar un trabajo en zona. Para ello deberíamos perder el origen, como siempre. En M1 sería la escala temporal donde deberíamos de verlo. Y podríamos estar pensando de nuevo en que el precio se nos ha metido en la zona, hemos hecho una pauta 1, una pauta 2 y ahora mismo estaríamos en pauta 2 que estaríamos siguiendo. Bien, la metodología pura nos dice que esta pauta 2, si su engaño nos queda fuera de zona, podríamos tener la opción ya no solo de ir a buscar este engaño, sino también de buscar una pauta 3 corta. Bueno, vamos siguiendo el precio y vamos esperando. ¿Qué es lo difícil de todo esto? Bueno, lo difícil, como veis, es quedarse mirando cómo yo estaba aquí y ahora el precio se va sin mí. Esto cuesta entrenarlo. Yo la verdad que esta parte ya la tengo bastante superada. Como veis, realmente es que no me afecta nada. Sé que esta es una de tantas. El precio sube, el precio baja, el precio hace lo que le da la gana, como siempre. Pero yo lo único que en lo que tengo que centrarme y estar concentrado es en lo que yo quiero hacer. Yo ahora mismo tengo que pensar en lo que quiero hacer a partir de ahora. Bueno, tengo que ponerle unas condiciones a este precio. Vamos a buscar una opción nueva de cortos. Bueno, aquí he hecho una sacada de stops, como veis, muy bonita, con lo cual sí que es verdad que este movimiento bajista podríamos decir que podría ser bueno y podríamos jugárnosla a perseguir los cortos. Para ello, una primera opción, como estamos diciendo, sería buscar esta entrada en este seguimiento, que no deja de ser el seguimiento más que la pauta 3 corta, y podríamos estar esperando en esta zona para buscar nuestro siguiente intento de cortos. Caso de fallar esta zona, con su zona de indecisión e irse de nuevo al origen, ya estaríamos pensando en que la siguiente zona útil sería el fallo de todo este movimiento. Fallo que está en la zona de indecisión, zona que nos gusta trabajar buscando este extremo de esta zona de indecisión que tantas veces buscamos, antes de que llegue al 100% del movimiento y
se nos pase a la zona alta. Voy a volver a 5 minutos para que no perdamos de vista dónde estamos intentando trabajar. Estamos intentando trabajar este ciclo. Bueno, vamos a esperar en M1 buscando esa pauta 3 corta, que sí que la voy a buscar. Sí me la quiere dar y mientras tanto lo único que tenemos que tener es mucha paciencia. Así que voy a parar un poquito aquí el vídeo y continuaremos en base a lo que el precio nos haga. Bien, continuamos. Como veis, esperamos pacientemente, no nos ponemos nerviosos, no tenemos prisa, el precio se nos va, se nos va, se nos va. Bueno, nosotros esperamos a esas dos órdenes que he metido a mitad de zona. Bien, vamos a poner el stop a estas órdenes. La más larga voy a poner su stop loss fuera de la salida de esta zona. Como veis son 3,5 €. Son stops que van a quedar ya gestionados en protección automáticamente porque las distancias son pequeñas. Y este segundo stop lo voy a poner en la zona alta. Si el precio llega ahí, pues ya no querré estar en este intento de pauta 3 corta y si acaso tendré que ir pensando en los nuevos niveles de engaño en el 161. Bien, de momento hay mucha fuerza, el precio ha entrado con fuerza alcista, yo no puedo hacer nada, no voy a cortar pérdidas antes de tiempo en esta ocasión, sencillamente porque la distancia al stop ya es una distancia súper prudente. Vamos a ver, estamos hablando de 10 puntos a este stop y de 17 puntos a este otro stop. Por lo tanto, estamos en gráfico de 1 minuto, las distancias son cortas y bueno, eso nos facilita el no complicarnos la vida y buscar en estas zonas tan pequeñas pautas ni buscar absolutamente nada. Sencillamente entrar a mitad de zona, que es una entrada que nos gusta, fijando nuestros stops directamente. Esperamos esa pauta 3 corta y vamos a ver si el precio aquí se quiere girar y nos quiere iniciar movimiento. De momento la cosa no parece que quiera tirar, seguimos esperando. Bien, continuamos, el movimiento del precio se sigue desarrollando. Para mí con este desarrollo inicial del movimiento ya no tiene sentido los stops ahí arriba. Para mí este ya tiene que ser un inicio de movimiento bueno y si es bueno yo no quiero que venga el precio ahí. Soy muy escrupuloso en este aspecto y me gusta ajustar los stops al máximo. No regalo ni un eurillo más, es decir, no, si viene ahí me conformo, me saldré con muy poquitas pérdidas, al igual que me ocurrió aquí. Bueno, en esta ocasión con unas pocas más, pero bueno, realmente todo esto es recuerdo gráfico de M1. Por eso cuando hablamos de qué temporalidad operamos, pues bueno, en nuestro caso las operamos prácticamente todas. Podemos entrar de manera muy fina en M1, pero este movimiento, si quisiera darnos la razón, obviamente lo íbamos a trasladar la salida a gráficos de M5, M15 y H1 probablemente, o incluso hasta H4. De momento lo único que hemos hecho es iniciar una posición, un intento más de cortos en este caso, y esta es un poquito la manera, como veis, sencilla, sin complicaciones, sin estrés de acometer este tipo de operaciones, sabiendo desde el momento que entramos que con estos stops tan justos, la mayor parte de los intentos nos va a sacar el stop. Eso ya lo tenemos asumido. De ahí nuestro bajo porcentaje de acierto. Pero teniendo la tranquilidad y sabiendo afrontar esto y teniendo claro cómo funciona nuestra estrategia, esto está asumido y no nos genera ningún tipo de estrés, puesto que nuestras pérdidas, como veis, en una cuenta de más de 10.000 euros, estamos hablando de pérdidas de 2 euros, o vamos a ver, no llega a 2 euros. Bueno, entonces, bueno, esta es un poquito la situación, este sería el caso y vamos a dejar que el precio se vaya desarrollando. Mientras tanto, un poco a modo de resumen de la semana, vamos a ver qué tenemos por aquí. Seguimos en el petróleo. Sacamos un parcial del petróleo, como veis, muy bien sacado, este parcial del petróleo. Esta era una zona donde yo ya tenía marcada previamente y al llegar el precio aquí decidí sacar el primer parcial. Nos quedan otros dos posiciones en petróleo y bueno, si se nos da la vuelta y nos saca, al menos esta jugada ya va a ser ganadora sí o sí. Y desde luego si continúa a seguir desarrollando a la baja, pues nos puede dar mucho. Vamos a dejar ya correr bastante. Una vez que tenemos el parcial, dejamos correr bastante. Esa es nuestra forma de operar. ¿Alguna divisa? ¿Dólar canadiense? Bueno, en el dólar canadiense, aquí teníamos gráfico H4, teníamos un punto de control. Esta entrada la he trabajado directamente en H4, ni siquiera he bajado a H1, a M15, a nada. H4 y la he trabajado aquí directamente. Tenemos aquí, pues tenemos una serie de niveles que nos dan una serie de
resistencias, soportes, otro soporte y más soporte. Bueno, es una zonita, tenemos este 38, pues una vez que el precio rechazó, porque estas entradas no las he hecho subiendo, las he hecho bajando el precio, las hice exactamente aquí, cuando esta vela negra se estaba iniciando. Al ver un inicio de vela negra y un doble rechazo con estas falsas rupturas con saltos pequeñitos de stops, bueno, hice dos posiciones muy pequeñas, como veis, que tienen una importancia para la cuenta muy relativa, muy pequeña, pero bueno, estamos cortos. Vamos a dejarlo un poquito a ver hasta dónde quiere llegar. Libra yen. Libra yen son dos posiciones también ridículas, largas, estamos posicionados y bueno, simplemente son dos posiciones para buscar tramos muy cortos y muy concretos. Dólar yen. En el dólar yen sí que estamos buscando tramos mucho más largos, pero de momento la cosa no está queriendo desarrollarse. Entramos a estos niveles, el precio ya nos dio un primer tirón a nuestro favor, pero hoy se nos está volviendo y está a puntito de sacar los stops, pero de momento no nos ha sacado. Bueno, ya esta es la última chance que le damos al precio, si quiere caer desde aquí, y si no, que nos saque, que las operaciones están, como siempre, y obsesivamente muy bien protegidas. Euro-yen, seguimos ya misera de días que seguimos cortos desde aquí arriba y no hace el precio absolutamente nada. En euro-dólar ya no estamos, pero en euro-dólar, para que veáis también un poquito, iniciamos posiciones largas, el precio nos sacó para continuación, veis lo que está haciendo. Bueno, esta obsesión que tengo de ceñir los stop loss en cuanto el precio ya nos da un poquito la razón, tiene estas cosas. Pues cuando el precio se gira, te puede sacar. No hay más. Esto es así y entra dentro de la varianza, dentro de la estadística de nuestra operativa. No hay mucho más que podamos hacer. De hecho, el euro-dólar, iniciamos otra posición larga aquí y nos sacó aquí. O sea, esta es la segunda vez que nos saca de una manera muy similar. ¿Pero está mal operado? No, yo creo que está bastante bien operado, de hecho la pinta es buena y este ramalazo pues a veces ocurre, no siempre, pero hay que contar con ello. Bueno, y esto es un poco nuestra situación actual, vamos a ver el DAX si nos ha sacado, está a puntito de sacarnos. Bueno, hemos intentado esta pauta 3 corta en el DAX, ya no me gusta, lo que está haciendo el DAX ya la verdad que se está poniendo bastante feo, pero bueno. Vamos a esperar un segundo a ver si vemos cómo nos saca ya en vivo y en directo. Y así muestro una pequeña operativa en directo que, como no podía ser de otra manera y como estadísticamente es así, una operación realizada al azar, lo más probable es que sea esto. Es un poco lo que también pretendía mostrar para que viéramos que, bueno, que me acaba de sacar dos y me vuelve a sacar dos. 4 stop loss seguidos. ¿Qué supone esto? Pues para la cuenta supone entre los 4 stop, yo calculo que no llega a un 0,05% y estoy tirando muy por lo largo. Yo creo que ni al 0,03% de la cuenta. Es decir, bueno, son pequeños intentos que he hecho sin más y bueno, con poco margen, lo cual vamos a esperar a que nos saque para ya despedirnos. Probablemente estaremos atentos en esta zona a poder intentar tal vez algún intento o lo que me gusta más, que ya sería buscar los cortos en esta zona alta del ciclo. Y además en esta zona alta del ciclo y antes de que se nos rompa el ciclo en la extensión 138, en este extremísimo tenemos un 38 de otro ciclo naranja. Entonces, bueno, aquí es un punto que este sí que es un punto donde son los típicos puntos que solemos buscar muchas veces operativa. Entonces, este sí que lo voy a dejar marcado para cuando llegue el precio, en caso de que quiera llegar ahí, estar muy pendientes a buscar aquí un extremísimo de esta zona. Bien, volvemos al DAX a ver si quiere sacarnos para cerrar el vídeo y ya nos despedimos por este fin de semana. Y si no me saca esta operación, la saco yo. Bueno, hasta aquí ha sido la operativa en vivo. Intentaremos tal vez otro día hacer otro poco de operativa en vivo. A lo mejor sale bien, a lo mejor sale mal, pero eso es un poco lo que quería mostrar sencillamente en un ejemplo sin complicaciones y como veis, eso sí, sin dudar. Lo que jamás de los jamases es empezar a decir, bueno, esto es una falsa rotura como ocurrió aquí, si subo un poco el stop, subo el stop, lo dejo un poco que respire, dejo que respire. No. Como habéis visto, no titubeo, quiero hacer esto, es lo que quería hacer. Tanto en este primer movimiento inició muy bien, en esta segunda ocasión también ha iniciado, pero
finalmente el precio está claro que no quiere darnos la razón. Si no nos la quiere dar, nosotros no nos peleamos jamás con el precio. Bien, pues nada, sin más, este era un vídeo un poco diferente, sencillamente por hacerlo rápido en gráficos de M1 y me despido. Que tengáis todos buen fin de semana, como siempre, que descanséis y la semana siguiente espero que tengamos todos muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.